acompañarnos el día de hoy. Esta es la plataforma de investigación Justicia Espacial. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com. Esto es un esfuerzo conjunto entre varias fuerzas que han venido apoyando el proyecto. Bueno, hoy nos acompaña del estudio AGA Gabo Visconti, que es parte de la plataforma, que por cierto, Gabo, pendiente aquí el icono, que esta charla la tengo desactualizada, también de Entrenos Atelier, Tranquilo. también de Entrenos Atelier Central, la Fundación Clave, la Universidad Veritas, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Municipalidad de La Juelita, la Universidad de los Andes en Bogotá, en fin, una serie de piezas, actores claves que han ido poco a poco sumándose. La agenda de este segundo cuatrimestre del 23 ya se aperturó hace tiempo. Empezamos con Silvina Perrota de Argentina, que nos habló sobre conceptos y una base teórica respecto a una mirada latinoamericana de la justicia espacial y la arquitectura. Luego tuvimos al antropólogo Luis Durán hablándonos sobre cartografías críticas. Y el día de hoy tenemos el colectivo RE que nos va a estar hablando sobre sus experiencias de vinculación, participación, co-creación. Luego tendremos dentro de unas semanitas a Alejandro Alcázar hablándonos sobre sus experiencias proyectuales y luego a José Cubillas del Paraguay también hablándonos de esto. La idea es que estas charlas van en sintonía con el momento que nos encontramos desarrollando en este taller que actualmente se trabaja con la Universidad Veritas. Y bueno, y para el día de hoy tenemos al colectivo RE. Antes de presentarles a la plataforma y poner algunas ideitas sobre la mesa, le voy a ceder el espacio a Gabo Visconti para que nos haga el honor de presentar a nuestros invitados del día de hoy. Gracias, Mike. Y gracias también a nuestros estudiantes que están ahí atentas y atentos a esto que le vamos dando forma juntas. Para mí es un gusto que Sara y Braulio nos acompañen, digamos, esta tarde y esta noche, dependiendo de donde nos estén viendo, porque, digamos, el colectivo del cual forman parte, me los topo en algún momento en el año 20, en un momento muy complejo de la humanidad, pero a razón de una reflexión bonita que veníamos aquí antes de iniciar conversando sobre la mano que piensa, era una conversación a razón de cómo involucrarnos y cómo accionar a través de, digamos, de lo que del territorio que nos vincula, de los intereses a los cuales formamos parte. Y Braulio y Sara, a partir de ese momento, estuvieron en el radar de todo lo que hacemos y tuvieron el gusto de compartirnos un poco de su experiencia en este formato que denominamos píldoras, formato de investigación ligero, potable, pero consciente. Y en ese ejercicio que nos compartían tenía que ver con uno de, digamos, tantas formas de acción hay en Chile, específicamente con habitantes de un territorio que había sufrido un desastre, una afectación por un incendio, el Cerro Rocuant, ¿cierto? Sí, Braulio, Sara. Aritas. Ajá. En esa píldora, que además es la número 5 de unas cuantas que ya llevamos, pues compartían toda esta experiencia a razón de una cantidad de, digamos, de ejercicios de sistematizar para analizar de forma crítica y con consistencia, diría yo, la experiencia y a razón de eso que pueda servir de aprendizaje para, digamos, el ejercicio colectivo de la arquitectura y las disciplinas, diría yo, asociados al hábitat. Así que, Sara, Braulio, han sido muy amables ustedes de aceptar la invitación esta tarde, esta noche, y ansioso de escucharles y que nuestros estudiantes tengan de primera mano contacto con ustedes y que de ahora en adelante, pues esa relación en lo posible crezca y se nutra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Gabo, por tus gentiles palabras y de verdad, gracias al colectivo RE, a Sara y a Braulio por acompañarnos. Contarles que esta charla, al igual que todas las que hemos tenido, ya tenemos un acervo de más de 60 charlas, son de acceso público y gratuito en nuestra plataforma y en el canal de YouTube.
contarles un poquito sobre nuestra plataforma. Es un equipo articulado de distintos colaboradores, como la arquitecta nicaragüense Clarisa Quintanilla, la arquitecta costarricense Marlene Rodríguez, arquitecto costarricense Alberto Medina, Carlos Segura, Alejandra Fernández, Sharon Salas, mi persona, que tengo el placer de dirigir la plataforma, igual que la arquitecta Lucía Flores y también el arquitecto Alonso Gamboa, todos de Costa Rica. También Iván Delgado, que es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, Eduardo Seche y Ingrid Quintana, que son de Colombia, y tenemos también a Minche Mena, que es de México, Colombia, y por supuesto Gabo de Venezuela. Luego, bueno, contarles que esto es un esfuerzo que promueve un ecosistema de aprendizaje que busca agencia, intercambios comunitarios, multisectoriales y a través de las disciplinas. Creemos en la solidaridad empática, en compartir lo que hacemos, en la participación activa y en proponer justicia. El día de hoy yo voy a tirar un par de ideas sobre la mesa para darles el espacio y idealmente poder conversar un poquito más al final de lo que nos vayan a compartir. En este momento nos encontramos hablando de co-creación en el curso, de la cogeneración de ideas, de cómo formular y ejecutar procesos participativos, cómo diseñar estas pequeñas tácticas del hábitat que tal vez Foucault en algún momento llamaba, donde las espacializaciones se producen a través de acciones que generan o se generan a través del manejo del poder, del conocimiento, del espacio, ¿verdad? Y que la construcción de lugares es un proceso continuo, no es algo preconcebido, producto de una cultura de consumo, todo lo contrario. Buscamos y promovemos procesos de participación que generan confianza y pertenencia en el tiempo. Haciendo referencia también a la escalera de Roger Hart, ¿verdad? Que los primeros peldaños es lo que no andamos buscando, donde se hace una manipulación, una decoración o una actuación simbólica de las comunidades con las que trabajamos. Eso no buscamos, sino a través de los peldaños 4 y 5, que se vaya dando un aporte ciudadano y, ¿por qué no, un poder ciudadano donde la comunidad es el verdadero líder y protagonista de la gestión de la construcción o la co-creación social del hábitat? Importante aquí tal vez, hay un podcast que tenemos en la plataforma de justicia espacial de Haga Estudio, por cierto, donde hace una reflexión muy bonita de que en los procesos participativos hay distintos momentos de participación. O sea, no estamos hablando de que siempre es una utopía pensar que vas a tener a 70 miembros de la comunidad todos al mismo tiempo en 7 momentos. Existen roles, existen posibilidades de articularse en distintas fases, en distintos momentos, y eso es algo importante entenderlo. También saber de que esto es algo que tiene más de 5 décadas de estarse profundizando, especialmente en los 60s y 70s. Hubo conversaciones importantes, no sé, Abraken con el movimiento de participación, Christopher Alexander, Jane Jacobs, Lucien Kroll, Ralph Erskine, y en América Latina, no sé, Paulo Freire, por ejemplo, donde se habla mucho de este quehacer en lo colectivo. Este esquema, por ejemplo, del User Centered Design de IDEO, habla sobre esa premisa de no generar falsas expectativas y siempre comenzar desde lo deseable, pero sin dejar de lado qué es factible y qué es viable. Y algo que nos gusta conversar en estos procesos es que existen momentos. Hay gente que le llama fases, tal vez a nosotros nos gusta tanto referirnos a fases porque no estamos buscando recetas o metodologías que conducen a los mismos resultados, sino todo lo contrario, poder diseñar una experiencia participativa que está informada en acción y reflexión de lo que se encuentra en sitio. Por tanto, por ejemplo, en la metodología que IDEO propone, habla ahí sí de momentos que tienen que ver con la escucha, con un momento para crear y otro para entregar. O reinterpretando los proyectos urbanos integrales, los PUIs, que se habla primero que hay un momento de inspirarse, luego de idear, otro implementar, donde al inicio se hacen activaciones, eventos que generan vínculos, se producen talleres para entender necesidades, visiones, tener estructuras de organización para llegar a acuerdos o consensos urbanos que permiten establecer proyectos y programas. Y en el tiempo, eso genera participación y la construcción de confianza para tener pertenencia. Entonces, creemos en la importancia de estos talleres, en sitio, talleres que son próximos, de trabajo local,
entre los tres actores importantes que entendemos como la comunidad, los facilitadores técnicos y el gobierno local, y que dentro de estas experiencias es importantísimo por la credibilidad y la confianza tener una buena comunicación, estar generando reportes compartidos entre las partes involucradas, que se muestren las evidencias de lo que se está haciendo, lo que se ha venido trabajando. Entonces, ahorita estamos en ese momento, estamos diseñando, codiseñando, nuestros estudiantes trabajando en diseñar esa experiencia participativa. Entonces, nuevamente, Sara, Braulio, gracias por estar acá. Quería nada más ponerles un poquito de contexto en lo que estamos ahorita y encantados de poderles escuchar y luego conversar a ver cómo seguimos esta conversación. Un abrazo y les cedo el espacio. Pura vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora compartimos nosotros, ¿no? Sí, a ver. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, tanto a escribir la píldora como a este conversatorio hoy. Bueno, ya nos han presentado, pero de nuevo él es mi compañero Braulio y yo me llamo Sara. Y bueno, lo que hoy vamos a presentar es un proyecto que realizó el colectivo RE hace ya unos años, que es el acompañamiento en reconstrucción de una vivienda tras un el 24 de diciembre del 2019 en el Cerro Rocuán de Valparaíso, aunque el incendio fue más grande, fue en otros cerros también. Y bueno, para entender un poco de qué forma vamos a presentar el proyecto, comentar que en ese momento Braulio sí que estaba participando de ese proyecto, pero yo estaba en el extranjero. Lo que sigue es que este proyecto, luego la sistematización del proyecto, la he realizado en un magíster que hice, entonces como para entender un poco esos dos puntos de vista o esas dos experiencias. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco del incendio y del colectivo RE para entender en qué contexto surge este proyecto, cómo llegamos a él viendo lo que pasó después del incendio, la propuesta que se hizo de proyecto, el proyecto en sí mismo, hablar como un poco por encima sobre la sistematización del mismo, que igual creemos que es importante, y ya al final pues habría un espacio para que nos puedan hacer sus comentarios, preguntas o lo que sea. Entonces, bueno, no sé si conocen la ciudad de Valparaíso en Chile, pero igual es una ciudad que cada cierto tiempo sufre grandes incendios y bueno, este concretamente ocurrió el 24 de diciembre del 2019 y fue un incendio urbano forestal en tres cerros, el Rocuán, San Roque y Ramaditas. También este incendio se dio en el contexto de estallido social que empezó en Chile en octubre del 2019 y luego se juntó también con la pandemia en marzo del 2020. Y en este incendio se llegaron a quemar 274 viviendas en las que vivían como 700 personas y a día de hoy muchas de estas personas siguen sin tener una solución. Algunas de ellas se fueron, pero las que decidieron quedarse ahí, a día de hoy solo hay 4 viviendas reconstruidas y esta es una de ellas, pero bueno, aquí podemos ver cómo el contexto de pandemia pues ha ido atrasando esto, ¿no? De hecho, en estas imágenes podemos ver cómo era concretamente el Cerro Rocuant. Esta es una imagen de octubre del 2018, la que en el cuadradito blanco sale la imagen de la vivienda en la que trabajó el colectivo. Esta sería una imagen de marzo del 2020, donde se ve cómo afectó el incendio. La siguiente imagen es de enero de este año, que si comparamos la anterior y esta, puede parecer que se han reconstruido varias viviendas, pero muchas de ellas han sido de forma irregular, por así decirlo. Han sido tomas que se han ido poniendo por así decirlo, en espacios que realmente siguen siendo vulnerables a sufrir otro incendio, como que no ha sido desde el Estado, desde colectivos que se han hecho estas reconstrucciones, sino las familias que tenían una necesidad de vivir en algún lugar y se han tenido que tomar ese espacio, ¿no? Y bueno, en ese momento el colectivo RE, bueno, siempre ha tenido como esta visión un poco crítica, ¿no? de la construcción del hábitat, como muchos de nosotros, bueno, yo en mi caso soy arquitecta, en el colectivo somos varios arquitectos,
y como que siempre igual hemos tenido esa visión un poco crítica de ese acceso que se da a la vivienda. En la imagen de la derecha podéis ver un poco como la, no sé si ideología o como un pensamiento un Los poco fundamentos, claro, claro. los fundamentos del colectivo. Y bueno, mencionar que en ese momento el colectivo es un grupo interdisciplinario. Todos, bueno, yo estaba en el extranjero, pero todos vivían en el Cerro Cordillera, que es otro cerro que no afectó el incendio, pero igual es un cerro que históricamente tiene como una tradición de mucho movimiento social, mucha cooperación. Y bueno, el colectivo desde siempre ha tenido como esa intención como de buscar de qué forma se puede dar la participación en estos proyectos, cómo esta se puede adaptar a los distintos territorios. Esto también desde la experimentación un poco, como que todavía no tenemos como la fórmula correcta, ¿no? Sino que es algo que va cambiando y de lo que vamos aprendiendo también nosotros mismos. También de una arquitectura que pueda ser accesible, que vaya un poco más allá como de lo que establece el mercado, pero que eso no quite que no sea algo bello, por así decirlo, que tenga como menor calidad. Y también la recuperación tanto de los materiales, por un tema de reutilización, de reciclaje, y de los oficios tradicionales de la ciudad de Valparaíso. Y bueno, en ese momento, como decía, los participantes del proyecto, o sea, los miembros del colectivo vivían juntos, entonces también como está este punto de habitar y de trabajar en conjunto con las dinámicas que eso trae. Bueno, ahora yo voy a hablar un poco de la historia del proyecto, cómo nos acercamos a Tatiana, cómo se desarrolló el proyecto, sus distintas fases, sus distintas etapas y sus fundamentos, por así decirlo. Bueno, como decía Sara, este proyecto comenzó en verdad eh, sin buscarlo porque, bueno, como comentó Sara, fue un incendio en Navidad que lo hizo como más especialmente triste. Y además estaba todo este contexto de estallido social que hacía que las personas tenían como un ambiente, había un ambiente social como de solidaridad mucho más potente de lo normal. En Valparaíso siempre hay incendios por su geografía, ya que es toda como emplazada en cerros muy altos, donde la población ha ido desplazándose cada vez más hacia las alturas de estos cerros y se encuentra con que hay monocultivos o bosques y bueno, entonces se genera esa conexión entre medio rural, medio urbano y ocurren estos accidentes o qué sé yo, estas situaciones de incendio muy comúnmente. Cuando hubo este incendio, nosotros fuimos a sacar escombros básicamente, como todos los porteños que estaban aquí apañando y acompañando la situación, no buscando nada más que aportar en eso, tirando palas, sacando tierra, moviendo cosas. Entonces fue así como uno de nuestros integrantes, que es Rui, se encuentra con Tatiana, que Tatiana tenía una situación un poco, bueno, todas las situaciones eran muy tristes, pero ella era un poco más particular porque era la segunda vivienda que se le quemaba y ella había terminado recién de remodelar su casa el día anterior del incendio. Entonces, bueno, ella estaba en clara desesperación y Rui en ese momento se encuentra con ella, ella le habla de su situación y Rui intercambia contacto con ella, habla un poco del colectivo y ahí queda, digamos, de una forma más al aire la relación entre ellos y nosotros. Ese fue como el primer acercamiento. Más encima, esto coincidía en que nosotros estábamos por terminar la casa, que es un proyecto que se llama La Casa al Revés. Entonces, justamente teníamos el tiempo para tomar este proyecto y fue así como durante el año 2020, creo que en marzo o mayo, eh, Tatiana al final nos llama y nos dice, bueno, quiero construir mi casa, conversemos. Y fue ahí cuando nos encontramos con ella y bueno, le hicimos la propuesta de proyecto. ¿Cuál es la propuesta de proyecto? La propuesta de proyecto que le hicimos a ella es que nosotros trabajamos siempre con la obra abierta. Esto quiere decir que está abierta a recibir voluntarios para apañar a las diferentes etapas de la obra y de esta forma generar un intercambio de conocimiento entre los participantes. También es obra escuela, que para mí es diferente,
porque Hora Abierta era simplemente que los voluntarios se sumaran a lo que estaba aconteciendo y ahí íbamos intercambiando. Hora Escuela yo lo separo porque hubieron instancias donde hicimos clases derechamente para aportar a la obra. Por ejemplo, nosotros decidimos hacer la casa con tierra, con la técnica de quincha, que es una técnica mixta de tabiquería en madera, con palos horizontales de madera también, y revoques de tierra. Y esa técnica es tradicional de Valparaíso, se llama quincha, creo que en algunos países le dicen bajareque también, y bueno, optamos por eso. Entonces, antes de empezar la partida de la tierra, hicimos un taller de tierra, donde fue una organización que trabaja al respecto, que es especializada, y dio clases en el lugar para después aplicarlo en la misma obra. Por eso yo separo Hora Abierta de Obra Escuela, porque la obra escuela es netamente algo pedagógico, que también aporta la obra, pero era un momento pedagógico, y la obra abierta era eso, abrir la obra para que venga de gente. Le dijimos que también nosotros trabajamos con la persona directamente y no para la persona. No es como que entregue los recursos y se desaparezca, sino que ella tenía que tomar un rol importante y trabajar a la par con nosotros en diferentes cosas. ¿Y qué fue el rol que tomó ella? El rol que tomó ella fue de gestión de los materiales y los recursos. Ella se encargaba de ir a comprar las cosas, de ir, obviamente guiado por nosotros, porque ella era una persona que al principio se sentía muy limitada, tenía miedo por tomar este desafío, aún así lo tomó, que yo creo que es lo más valorable, una de las cosas más valorables del proyecto es que una persona mayor de gran edad, como no acostumbrada a quizás cosas más alternativas, decidió tomar el desafío y aprendió un montón, que era el objetivo, ¿no? El conocimiento, que esta persona adquiriera conocimiento para así tener más autonomía, es uno de los objetivos. Entonces ella hacía eso, tenía los recursos, nosotros lo guiábamos para comprar los materiales y ella gestionaba eso, tenía que ir a las tiendas, conseguir los materiales, conseguir el flete, el transporte de los materiales, y eso en verdad fue su rol, y también participaba en algunas partidas de la obra cuando ella estaba siempre ahí en verdad con nosotros, y cuando se motivaba se ponía a pegar ladrillos, se ponía a mezclar la tierra, se ponía a tirar palas, y así. Además de su participación personal, también le decíamos que nosotros teníamos que trabajar sí o sí con el territorio en el cual ella se emplazaba, que en este caso era el Cerro Rocuán, también con su círculo cercano de contención, que en este caso fue dos amigos que ellas tienen, un amigo y una amiga, Elda y Nardo, que Nardo fue una persona muy importante para el proyecto porque un señor mayor de 80 años que no tenía gran ocupación, estaba jubilado, participó en absolutamente toda la obra construyendo, moviendo materiales, y sin saber nada logró aportar mucho a la obra, y ahora él se dedica a eso, como que hace arreglos en las casas, aprendió el oficio de la construcción trabajando con nosotros, con los voluntarios, con Tatiana en la obra. También le planteamos el tema de colaboración con otros colectivos u otras organizaciones. Eh, Trabajamos con la Ruta de la Tierra, que vino a hacer clases para la construcción de la casa en tierra. Trabajamos con Movimiento Ceniza, que es un movimiento que surgió en el cerro mismo por vecinos a partir del incendio, por eso se llama Movimiento Ceniza. También trabajamos con un arquitecto colaborador, que es Benjamín, que nos acompañó toda la obra también. Y también hicimos un nexo con algunas empresas para que nos facilitaran material quizás de segunda calidad, como el caso de la madera, que para abaratar costos nos entregó madera como que ellos desechaban, prácticamente la tenían ahí a mitad de precio porque estaba chueca, qué sé yo, entonces tuvimos que hacer eso, claro. Y eso fue un poco los fundamentos que le planteamos. Aquí podemos ver la línea de tiempo, que claro, el 24 de diciembre fue el incendio, después la reunión que tuvimos con ella, después en septiembre empezamos el proyecto de diseño, que también fue en conjunto con ella y con sus amigos. Estuvimos discutiendo, nosotros planteamos siempre un espacio común más grande, porque creemos que la arquitectura no determina, pero sí condiciona mucho la vida de las personas en cualquier lugar, la verdad. Entonces, generar un espacio común grande permite compartir más. Pues. Si fuera así chiquitito, la gente no compartiría, la conexión es cocina con sala de estar, todas esas cosas.
Y también recogimos sus demandas, que ella quería 2 piezas, no una, porque ella vive sola, pero le gusta recibir gente. Entonces todas estas cosas se fueron recogiendo y llegaron como al diseño final. Después viene el cierre de detalle, o sea, viene la obra, hubo una pequeña pausa en el verano de 2020-2021, como enero tuvimos una pequeña pausa, después volvimos en febrero y en abril terminamos los detalles. En este mapa conceptual vemos la relación entre todos los involucrados que estuvieron en el proyecto. Aquí podemos ver la vecina afectada, que es Tatiana, la comunidad de Rocuán, que fueron sus amigos, Nardo, Elda, también vecinos fueron a apañar, niños, adolescentes que querían participar, aprender. Tuvimos nosotros como colectivo, más Benjamín, la Ruta de la Tierra, que estuvo acompañando en las partidas de tierra, voluntarios que estuvieron en toda la obra, que también sin saber nada al final tenían conocimientos importantes en diferentes cosas de construcción, y Movimiento Ceniza, que son la organización, como les decía, que organizó el territorio para, para dar solución o buscar solución, exigir a la autoridad, digamos, alguna respuesta para la situación. Bueno, esto es un poco de las cosas que hicimos en el proyecto. El anteproyecto consistió en varias reuniones, ubicación, lo clásico, y después vino la obra, ir al terreno, analizar, medir, qué sé yo, gestión de la obra, lo clásico que hay en un proyecto, ¿no? Bueno, aquí ahora les voy a mostrar algunas fotitos, como de las distintas partes, los distintos momentos de la obra. Este fue cuando, como pueden ver, hay una estructura que es de metal, la roja, y hay una estructura que es de cemento que es al lado. Nosotros intentamos rescatar lo que existía, lo que sobrevivió, que fue poco, pero hubo algo, que es esa estructura de cemento, de concreto que se ve al lado, y una caseta de ladrillo que es la que está ahí atrás. Entonces incluimos esas dos cosas dentro del proyecto, demolimos lo que obviamente veíamos que estaba mal y construimos lo nuevo en conjunto con lo viejo que se podía recuperar. En este caso se ve ahí que estábamos en taller de ladrillos, que fue la etapa que había que hacer un sobrecimiento, porque como la estructura era de madera y los revoques eran de tierra, para salvar de la humedad esto y de la lluvia, qué sé yo, se hizo un sobrecimiento y encima del sobrecimiento se hizo la tabiquería con los revoques. Aquí lo mismo, Tatiana participó pegando ladrillos, le gustó, y en ese momento también, bueno, los ladrillos tienen esa orientación, como que sobresalen un poco del plano del bloque de abajo, porque ella quería poner plantas, entonces tuvimos que en el momento cambiar las cosas, pero ella dijo, bueno, si yo lo cambio, yo lo hago, y se puso a pegar ladrillos con nosotros, y fue parte bonito del proceso, ¿no? Como al final lo que se rescata, yo creo, de este proyecto, el resultado fue lindo, quedó bonito, etcétera, etcétera, pero lo importante es siempre el proceso. Eh, Aprovechar el proceso de la construcción para abrirlo a las personas que realmente no están acostumbradas a participar de estas instancias. En la construcción, por ejemplo, aún es muy raro ver mujeres, y casi todas las voluntarias eran mujeres por el mismo interés de participar de un espacio que de pronto no le está tan a la mano, no es un trabajo que está tan a la mano. Aquí lo mismo, seguimos con fotitos del taller de pegar bloques, y aquí podemos ver ya los bloques, el sobrecimiento de bloques terminado allá arriba, y mientras armábamos la estructura de madera, la Ruta de la Tierra estaba haciendo este taller de construcción con tierra cruda para después ser aplicado en la misma obra. Ahí, bueno, hay unas pruebas de tapial. El viejito que se ve ahí es el Nardo, que estuvo siempre, como les digo. Y esto fue una instancia de obra escuela que yo le digo. Aquí ya avanzado bastante más, teníamos la cercha y se empezó a aplicar, digamos, lo aprendido en el taller en la misma obra. Aquí se puede ver la aplicación de revoques gruesos en específico.
Ahí está Nardo en la mezcla. Y Jetsi, que se puede ver atrás, que es una voluntaria que es vecina de Cerro Rocuán y que fue a aprender y a apañar la situación en empatía con su vecina, ¿no? Y nada, son momentos lindos de la obra. También en la misma obra hicimos instancias de compartir, como fuera de la construcción. Hicimos alguna acampada, en este caso hicimos un fueguito, pusimos pizza, invitamos gente, que era gente voluntaria, amigos de la Tatiana, las organizaciones que estaban participando. Fue un momento de reflexión también, en medio de la obra, que no todo es bonito, ¿no? La gente, tanto la gente que, como nosotros como colectivo, como la gente que es del cerro, Tatiana, eh, vivimos mucho juntos todo ese periodo y, y teníamos muchas cosas que decir al respecto, entonces estos momentos de reflexión nos permitían soltar, digamos, nuestras apreciaciones, tanto personales, más que nada personales, y continuar de una forma mucho más asertiva, mucho más relajada, solucionar problemas, en verdad. Hablando de problemas, hubieron bastantes problemas y contratiempos en la obra. Es lógico, ¿no? Siempre las cosas tienen sus contratiempos, tienen sus problemas. Y bueno, como Tatiana se hizo cargo de la gestión de materiales, de recursos, en este caso escogió unos bloques un poco muy baratos, que obviamente es tentador comprar los baratos, pero llegaron así en este estado a la obra y hubo que solucionar. Ese día de obra lo perdimos porque fuimos a la fábrica de bloques, tuvimos que conversar, tuvimos que negociar ahí la devolución de la plata. Acompañamos a ella porque que fuera sola en verdad no tenía sentido, entonces fuimos y en la buena onda, en la buena fe, conversamos con las personas de los bloques y accedieron a darnos otros en verdad. Otra cosa con la que no contamos, que como les dije, Valparaíso tiene una geografía muy curiosa, que son cerros pegados al mar y muy, como que el cambio de cota es muy brusco, como que las subidas son muy grandes y está todo conectado con escaleras y es más peatonal que vehicular en gran parte de su cerro. En el caso de Tatiana, la casa se encontraba después de una escalera larguísima, entonces el flete, el transporte llegaba muy lejos de donde se ocurría la obra. Entonces perdíamos jornadas completas haciendo esto, que son cadenas humanas tirando gravilla, tirando arena, los bloques. Fue gran parte del tiempo invertido en esto, ¿no? Que por suerte éramos bastantes personas, entonces podíamos hacer esto de cadena, pero si no hubiera sido muy, muy, muy duro. Aquí podemos ver el resultado final, que como les digo es algo bonito, pero lo más importante fue el proceso. Este es el final de la sala de estar. Una preocupación que tenía Tatiana era que tuviera mucha luz, entonces hicimos un tragaluz completo en todo el largo de la casa, las ventanas grandes. Otra fotito. Ahí ya se puede ver el sobrecimiento, qué sé yo, los revoques, la techumbre. Bueno, foto de la casa. Los fierros, por ejemplo, que están aquí, que se ven ahí en rojo, eran fierros que reciclamos de la estructura antigua, que sobraron trozos, digamos, de un buen metraje, entonces los reutilizamos para usarlos como soporte para las cerches. Ya. Y bueno, como decíamos antes, cada uno de nosotros cuando se desarrolló este proyecto estaba como en un contexto distinto. Entonces yo por mi parte cuando volví de Chile, igual como colectivo era algo que siempre nos pasaba mucho, que no sé, nos invitaban a escribir algo en alguna revista, a participar en un conversatorio como este y nos preguntaban si había como más información o si habíamos escrito algo sobre el trabajo que hacíamos como para leerlo porque a la gente le interesaba. Y claro, nosotros como más allá de las publicaciones que hacíamos en Facebook o en Instagram, como que como siempre estábamos como haciendo distintos proyectos y como en terreno, por así decirlo, nunca nos dábamos el tiempo necesario como
pararnos, reflexionar sobre los proyectos que habíamos hecho, sobre cómo aprender de ellos para en un siguiente caso cómo hacerlo mejor o hacerlo de otra forma. Entonces, eso unido a que realicé un magíster dio en la sistematización de este mismo proyecto con el que luego hice un fanzine, que es el que se ve acá, y bueno, era como un mensaje que también queríamos dejar, ¿no? Que es algo que le pasa a colectivos que trabajan como nosotros, que al final, por falta de tiempo muchas veces, como que no se paran a publicar incluso sus proyectos, y creemos que igual es importante hablar de esto, más cuando esos momentos en los que quizás las instituciones no llegan a dar una solución, y hay que buscar como formas alternativas también como para que nos tengan en cuenta. Y bueno, eso sería la presentación. Ahora no sé si tienen como algunas dudas o algo. Ahí estamos abiertos a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Pura vida. Más bien, gracias por compartirnos esta experiencia tan valiosa. Yo, antes de abrir el espacio, por si hay preguntas o comentarios, quisiera enfatizar tal vez esta noción del proceso, ¿verdad? Que mencionaba Braulio, y cómo el proceso en los distintos frentes de acción se convierte en una, vamos a ver, cuando se habla de procesos de investigación activa participativa, se habla sobre esta acción y reflexión y estar abriendo el campo siempre conforme vamos avanzando, reflexionar sobre lo que hacemos e ir aprendiendo en el proceso, ¿verdad? Y que las cosas siempre se van adaptando, se pueden ir mejorando, pueden haber, digamos, posibilidades de abrirse a distintas personas o ideas que aportan al desarrollo del proyecto. Entonces yo creo que esta noción de un trabajo orgánico, de un trabajo que va creciendo conforme se va desarrollando, me parece muy, muy valioso. También esta experiencia áptica de trabajar en sitio o en los materiales, eso te genera también otro tipo de conexiones, ¿verdad? Que a veces las hemos perdido un poco por simular tanto en la academia, pero no estar en el campo próximos, ¿verdad? Entendiendo las necesidades de primera mano y trabajando y fabricando. En eso hay un valor enorme, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por eso. Yo, bueno, quisiera abrir el espacio a preguntas de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, gracias y vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario. Adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas. Yo quería saber un poco sobre tal vez como la dinámica o la estrategia que utilizaron ustedes para, ¿cómo le digo? Como hacer un trabajo de estos. Supongo que no se tiene como muchos recursos, dinero, y para poder contratar de obreros, de todo eso. Entonces yo quería saber como más o menos la dinámica que utilizaron ustedes como para poder llegar a una participación de de toda la comunidad. Bueno, nosotros en el taller ahorita estamos como empezando este proceso de participación. Entonces quería saber cómo, no sé, cómo esta estrategia que implementaron ustedes en ese trabajo para poder contar con el apoyo de la comunidad. Entonces no sé si... Bueno, la estrategia que usamos para encontrar la participación del territorio fue primero investigar sobre el territorio y su movimiento en cuanto a lo social, y fue ahí cuando encontramos a una organización social, que es Movimiento Ceniza, y ese el vínculo que tuvimos con el territorio. Entonces, yo creo que para lograr una cercanía con las comunidades hay que buscar a las personas que ya se están involucrando con las comunidades para derechamente acoplarse, ya que uno no participa activamente en el lugar a diario. Entonces la forma de llegar a la comunidad es acoplarse a la red social que ya tiene el espacio. Entonces esa fue, digamos, la dinámica para acoplarnos al territorio. Y nosotros sumamos otras organizaciones, qué sé yo, pero el enlace de territorio con colectivo fue esta organización y la misma Tatiana con su red de apoyo. fue como buscar básicamente como al líder y de ahí Claro, sí. cómo desarrollar. Ok.
O Listo, sea, muchas para gracias. quienes ya están haciendo Pero el quienes trabajo ya están social. organizados. Claro. Gracias. Si pueden tal vez levantar la manita ahí, yo les voy asignando cualquier cosa. Yo quisiera, bueno, antes de, si hay alguna otra pregunta o comentario, preguntarles sobre algo que hemos tenido recurrentemente en este espacio cuando hablamos de participación o co-creación. Algo que sale es como esta habilidad o capacidad de, en estos procesos de motivar, ¿verdad? De estar como trabajando con el ánimo de las personas y de estar inventándose, ¿por qué no? Formas de que la gente se sienta incentivada, motivada a llevar estos procesos. Hablaban de esta pizza que hicieron y este espacio de encuentro, de tertulia, de hablar. ¿Nos podrían tal vez comentar un poquito más sobre si hubo otras dinámicas que les funcionaron muy bien durante el proceso para motivar y generar más cohesión de las partes involucradas? Bueno, sí, es que en verdad la construcción en sí fue, digamos, algo motivante y siempre algo de compartir, digamos. Estaba el objetivo, que era construir la casa, que era el objetivo principal, pero también siempre de una forma lúdica y pedagógica y divertida también. También yo creo que algo muy importante son el compartir la comida. Yo creo que el ser humano siempre ha compartido momentos de reunión, como su rito de la comida, y nosotros almorzábamos juntos todos los días la comida que Tatiana cocinaba, todos los días, o su amiga, qué sé yo. Entonces se generaba este espacio de descanso, de conversación, de risa, de motivación a través de la comida, del juntarse. Yo creo que tener estos espacios, conservar los ritos, conservar la reflexión, no que sea solo trabajo, 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 sino estos como momentos de esparcimiento hacen que las personas al final tengan ganas de volver porque son voluntarios. Tienen que querer estar ahí porque les sirve a la obra, les sirve a nosotros, les sirve a Tatiana y también saber que les sirve a ellos. Entonces, comprendiendo eso, tenemos que siempre hacerlo como que tengan muchas más ganas de volver. Esa es la idea. Y yo creo que lo hicimos a través de la comida, sobre todo. Buenísimo. ¿Alguna otra preguntita o comentario? Pregunta. Adelante. ¿Quién dijo? ¿Escucha? Sofía, ¿eh? Sí, Sí. sí, dale. A mí me llamó la atención en la foto en la que muestran como esa viga roja, que es del material reciclado. ¿Eso fue por temas de la construcción o también querían crear como una relación entre la casa que ya tenían o la construcción antigua y la persona que iba a vivir como en esta casa que estaban haciendo nueva? Bueno, en verdad, el tema de este tipo de proyectos siempre son los recursos, en verdad. Eh, los recursos nos obligan a hacer malabares con las diferentes situaciones para llevar a cabo el proyecto. Por lo mismo, hacer talleres para enseñar, voluntarios, y también por lo mismo la reutilización de materiales por un tema ambiental, pero también por un tema de recursos, ¿no? Entonces, si tenemos material disponible en el espacio, se usa, sí o sí. Por eso, por lo mismo también se hace de tierra, por un tema de generar también una solución más ignífuga, más resistente al fuego, pero también porque la tierra la sacamos del mismo patio de la casa, o sea, era un terreno muy arcilloso, entonces si tenemos material ahí en el patio, tenemos fierro, tenemos tierra, hay que usarlo, hay que exprimir el recurso hasta que dé lo máximo posible. Ujú. Perfecto. ¿Alguno más? Están un poco, están tímidos. Eh, Adelante, María Daniela, Si puedes poner la cámara mejor. por Ay, sí, favor. perdón. Y los demás incluso, sino aunque no estén preguntando, tranquilos.
Bueno, nosotros para este curso estamos usando un modelo de justicia espacial basado como en valores para poder entender lo que es justicia espacial. Entonces yo tenía la pregunta de cuáles valores creen que son los más importantes para generar una conexión con los ciudadanos y también que esto genere que se motiven durante el proceso, ¿verdad? Para participar. ¿Qué valores creen que son los más importantes durante esa conexión? Sí. O sea, no sé si valores como tal, pero yo creo que como darse el espacio como para escuchar fue como algo que hizo que este proyecto pudiera funcionar, porque también hay que entender que era en un contexto de urgencia, ¿no? Como que había una necesidad. Entonces, claro, esa necesidad igual apretaba, pero el respeto y no por el hecho, por ejemplo, de nosotros tener como más experiencia en construcción, en arquitectura y pensar que la comunidad quizás no sabía tanto, yo creo que fue importante como saber escuchar también lo que ellos tenían por decir, porque al final era el territorio que ellos habitaban. Y claro, por ejemplo, también nosotros, no sé, a veces a los arquitectos nos pasa, ¿no? Que diseñamos los espacios de una forma que creemos que está bien, pero al final las personas pueden usarlo de otra forma. Entonces, como intentar entender las dinámicas de las distintas personas que estaban participando y respetarlas y escuchar, yo creo que eso sería. Sí, Como el no saber dar, escuchar. claro, y no dar por hecho que las cosas solo pueden ser como de una forma, ¿no? Todas las formas de habitar son válidas. Y comprender la necesidad que tiene la persona en verdad, más que diseñar algo que nos parezca bien, nos parezca bonito, qué sé yo, porque uno tiene, digamos, ciertos conceptos para diseñar que usa en los proyectos, pero también existe la necesidad y de pronto, aunque uno no los comparta tanto, no los entienda, son de la persona que va a vivir ahí, entonces es eso, como la empatía que tiene que ver con el escuchar y todo eso. Ok, muchas gracias. Gracias. Tenemos ahora a María Gabriela. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, ya viendo como el timeline que pusieron ahí, pues fue casi que los momentos más duros de la pandemia, ¿verdad? Como el comienzo. Entonces, bueno, estaba hablando con mis compañeros de grupo y quisiéramos saber, o sea, cómo afectó la pandemia como tal vez en las dinámicas de construcción y hasta como de convivencia como entre las personas, como si hubo, no sé, algún altercado o... Sí, sí que lo hubo porque, bueno, no sé cómo funcionó en los diferentes países, pero aquí, para salir a la calle en tiempos de pandemia, te pedían un papel de la policía que tenías que sacar todos los días para ir a salir a la calle. Entonces, eso fue en la primera etapa y fue complejo porque, no sé, pues había un permiso para salir a comprar el súper, había un permiso para, qué sé yo, para ir a trabajar. Entonces, eso claramente entorpecía el comienzo de la obra y eso yo creo que fue lo más difícil porque, por ejemplo, los voluntarios llegaban igual, pero había muchos que tenían miedo a salir. Entonces, al principio fue como poquitos voluntarios por esta situación, después se levantaron algunas medidas de seguridad y empezaron a llegar más y todo eso, pero yo creo que eso fue lo más difícil, la incertidumbre que teníamos de que esto pudiera ser algo realmente participativo. De hecho, ahora que lo preguntaste me acordé, pero sí, eso yo creo que fue lo más dificultoso. Súper, gracias. De nada. Gracias. Y tenemos a Johan. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, creo que es muy valioso todo lo que nos han presentado. Más que todo, por el tema de la participación de la gente en el proyecto y no tanto por fuerza laboral, sino porque es, creo que importantísimo a la hora de tratar proyectos como estos, es clave como integrar o que la comunidad misma forme parte por un tema de apropiación y Claro. también es como un incentivo para ellos a decir, ok, entre todos podemos ayudarnos e incluso si puedo ayudar a que esta persona esté bien, pues puede ser que en un futuro puedan hacer lo mismo conmigo.
yo tengo clarísimo con esto que nos acaban de mostrar, que es una labor pues titánica, incluso que da miedo algunas veces porque tal vez podría llegar a depender uno de la colaboración de la gente y tal vez no siempre sea el caso, pero también es importante que ellos puedan ver los beneficios que esto puede traer hacia ellos y por supuesto el aprendizaje que hay detrás es grandísimo. Entonces creo que es muy bueno, es muy bonito ver cómo ellos mismos se ayudan a estar mejor como comunidad y personalmente. Entonces, por ahí como un comentario Bueno, al respecto. de acuerdo. Yo creo que en relación al comentario que haces también, lo que mencionaba antes Braulio sobre Nardo, que era esta persona que es un adulto mayor, ¿no? Que participó en el proyecto, como que en la sociedad en general también casi siempre como que los niños y los adultos mayores es como que no pueden hacer nada porque se van a hacer daño, es peligroso. Entonces como que el hecho de que haya personas de distintos orígenes, de distinta edad, como en este tipo de espacios también es importante. Sí, claro, que todos formen parte. Y también uno podría decir, pero es que la gente no sabe lo que quiere. No, es mentira. Ellos sí saben lo que quieren. Tal vez no saben cómo llegar al punto, pero sí saben lo que quieren. Y por eso es importante siempre tenerlo cerca, sea adulto mayor o sea un niño. Entonces, es muy bueno. En esa línea tal vez de reflexión de lo que decía Johan, me gustaría hacerles una pregunta a Sara y a Braulio e inclusive ponerla en perspectiva a los procesos participativos que ustedes van a emprender próximamente, que es, Sara y Braulio, de este proyecto que nos compartieron, si hubiera algo que ustedes hubieran podido hacer diferente, que ustedes digan, mira, si es que esto no salió tan bien, me hubiera tal vez gustado trabajarlo de otra forma. ¿Hay algo que se les viene a la mente que tal vez hubiera sido bueno replantearlo, trabajarlo de otra manera? Sí, yo creo que la gran respuesta a eso es el tiempo, los plazos. Yo creo que es lo más complejo en estos temas, en estos trabajos participativos, porque existe una urgencia de Tatiana, de la persona afectada, pero estos procesos participativos no son rápidos, no es como pagarle a obreros y que hagan la casa y se demoran quizá un tercio del tiempo que no hubiéramos demorado nosotros. Entonces yo creo que nos pusimos plazos muy incorrectos en un inicio, que después se conversó con Tatiana y todo bien, pero es eso, yo creo que en estos proyectos participativos hay que contar con un tiempo mucho más holgado que si fueran obreros. Por contrario, que se piensa que hay muchos voluntarios, qué sé yo, pero eso no significa un avance en tiempo de la obra necesariamente. No, no se hace con esa intención. Como decía el otro compañero, no es por una neta fuerza laboral, sino que se hace, claro, por el desarrollo de una autonomía en el conocimiento, apropiación del territorio. Y para desarrollar estos fundamentos se necesita tiempo, que no fuimos acertados al principio con los plazos que teníamos. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que sacamos, que tenemos que ser mucho más holgados con los tiempos en estos procesos. Qué interesante eso que decís, porque vieras que ahora que están, bueno, los chicos y chicas trabajando en diseñar su modelo de participación y actividades específicas, el tema del tiempo, la planificación del mismo y preguntarse, yo sé que al final, a la hora de ejecutar, salen un montón de imprevistos y cosas que hay que ir atendiendo, pero siempre hacer el esfuerzo previo de planificación y de preguntarse cosas, ¿verdad? Mira, ese día, si vamos a trabajar X actividad, hacer esto, ¿cuánto demora eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recursos tenemos? Y empezar como muy por sentido común, empezar a deshilachar o a romper en sus partes esenciales toda esa serie de actividades o dinámicas que se quieren trabajar y ponerles una cuantía de tiempo, de recursos, de coordinación. Nunca está de más, ¿verdad? Qué bueno eso que nos comentan, porque Yo creo que justamente eso, que invertir un buen tiempo antes de comenzar la obra nos permite ahorrar tiempo en la Claro. obra. Yo creo Sí. que justamente ese es el aprendizaje que hay que meterle mucha cabeza antes de comenzar la obra, en la planificación, la carta Gantt, qué sé yo, cualquier forma que se planifique, pero una buena
como ser acertados antes de la obra nos permite ser más acertados en la obra. Claro, claro. Claro, y entiéndase también, digo yo, la obra como de la ejecución de un proyecto físico, pero también los distintos procesos que esto implica, ¿verdad? De planificar la planificación, valga la redundancia, de las distintas dinámicas, lo que se va a hacer, la ejecución, o sea, son tantas actividades y sí, meterle tiempo y reflexión a eso es importantísimo, como decís, claro. Claro. Es que, por ejemplo, en este proyecto la parte de, como de planificación y de diseño fue 1 mes y medio y luego la de obra otros 4 meses y medio, que igual es rápido. O sea, de hecho fue la primera vivienda que se construyó después del incendio y a día de hoy solo hay 4, ¿no? Se supone que van a retomarlo, pero... Y claro, al final haber dedicado más tiempo a esa primera etapa quizás hubiera permitido hacer más colaboraciones con otros colectivos, con otras empresas, que también podría haber hecho que el presupuesto bajara, pero claro, faltó tiempo para hacer eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, Braulio, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. No les vamos a quitar más tiempo. ¿Qué hora es por allá? ¿Qué hora tienen? Las 8:30. Sí, están 2 horas adelante que nosotros. No, entonces, de verdad, muchísimas gracias. Recordarles, Gracias a ustedes, Sí. la verdad. hombre, de verdad, pura vida. Muchas gracias. Y recordarles que en la plataforma está la píldora de ustedes para que por favor la descarguen, la vean. Hay varias píldoras de distintos esfuerzos en la América Latina en estos temas y evidentemente esta es una que le tenemos mucho cariño, que es muy reciente, entonces para que la puedan leer. Muy buenas noches, muchas gracias y ojalá que nos podamos ver en algún Gracias. momento. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Gracias, chao. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego.